Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? ¿Están todavía dormiditos o qué? ¿Qué les pasa? Esta noche es muy especial porque es una noche donde vamos a compartir enseñanzas de la palabra de Dios. Y Dios me ha escogido en este momento para estudiar con ustedes una porcioncita de la vida de Pablo. Entonces, ahí donde estás, vamos a hacer una pequeña oración para encomendarle este tiempo a Dios. Oh Señor, gracias mi Señor Jesús, por traernos aquí esta noche, oh Dios. Tú detuviste la lluvia, Señor. Tú nos sacaste de los compromisos, oh Dios, para poder estar aquí hoy recibiendo de tu palabra. Oh Señor, permíteme ser un instrumento, Dios, en tus manos, que sea solamente un reflejo de tu amor, en el nombre de Jesús. Bueno, siempre que vamos a emprender un viaje, ¿qué necesitamos tener a la mano? Nuestro pasaporte. Si no tenemos un pasaporte, no podemos viajar. Y hablando de pasaportes y de ciudadanías, vemos por ejemplo que el pasaporte americano nos abre las puertas a muchas partes, a viajar a todas partes del mundo. El pasaporte europeo, a su vez, también nos da acceso a bastantes países. Y el pasaporte colombiano ya últimamente ha adquirido mucha más fuerza que antes, debido a que nosotros ahora podemos entrar a muchos más países que antes. Hemos sido privilegiados, pero también ahora que viene el cambio de presidencia en los Estados Unidos, podemos tener cierta incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos si las visas no las van a seguir dando tan fácilmente o si de pronto siguen haciendo como han venido haciendo, que han sido muy laxos en la entrega de visas. Pero este tema de la ciudadanía no cobra cobra tanta importancia que en la palabra de Dios también habla de eso. Y esta noche vamos a compartir la palabra en una versión que se llama TLA, Traducción al Lenguaje Actual. Esta traducción seguramente no la tienen en sus Biblias, pero es una traducción muy fiel. Es una traducción que solamente nosotros siempre usamos la traducción Reina Valera, pero aquí para esta prédica vamos a usar TLA. Entonces les ruego que me acompañen fijamente en las pantallas. Y vamos a hablar de Pablo, como les dije en el principio, y vamos a comenzar con Hechos 20, versículo 22. Y dice: ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel. Estamos hablando del apóstol Pablo, y aquí él dice que el Espíritu Santo le revela que a él lo van a meter a la cárcel y que lo van a maltratar mucho. Dice el verso 24, no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo lo que le iba a pasar. Y seguimos en Hechos 21, el verso 10, cuando Pablo comienza su viaje a Jerusalén,
Y dice, habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Agabo. Ojo con ese nombre, un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y, tomando el cinturón del apóstol Pablo, se ató las manos y los pies. Luego dijo, el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón, para entregarlo a las autoridades de Roma. Verso 12, cuando los que acompañábamos a Pablo escuchamos eso, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los de la iglesia de Cesarea le rogaban lo mismo. Pero Pablo nos contestó, no lloren, pues me pone muy triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Hicimos todo lo posible para evitar que Pablo fuera a Jerusalén, pero él no quiso escucharnos. Así que dijimos, Señor Jesús, enséñanos a hacer lo que nos ordenas. Vemos en la primera parte cómo el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice que va a sufrir cárcel, que va a sufrir golpes. Y el apóstol Pablo no le importa nada de eso. Además, ¿dónde está Pablo? Pablo, por favor, venga. Aquí tenemos al apóstol Pablo, un poquito más flaco que el Pablo real, pero este es Pablo. Un aplauso a Pablo, cuidado se le da. Acá tenemos a Pablo, ven más para acá. Fíjense lo que dice, fíjense que el profeta Agabo le quita el cinturón a Pablo, se lo quita y se amarra las manos y se amarra los pies. Es la profecía que el profeta Agabo le hace a Pablo. Tengan eso ahí bien presente. Dice en el versículo 15, pocos días después nos preparamos. Acuérdense que Pablo estaba a puertas de hacer un viaje a Jerusalén. Él sabía por medio del Espíritu Santo que allá le iba a ir un poco mal. Además, los cristianos de Cesarea le dijeron y que no fuera. Hey Pablo, no vayas, ¿qué vas a hacer allá? Pero Pablo era un servidor de Jesús y él decía, voy para allá, a pesar de lo que pase. Y en el verso 15 dice, pocos días después nos preparamos y fuimos a Jerusalén. A pesar de todo lo que le dijeron, de todo lo que le advirtieron, el hombre se fue para Jerusalén. Cuando llegamos a la ciudad de Jerusalén, los miembros de la iglesia nos recibieron con mucha alegría. Con mucha alegría. ¿Sabes? Cuando tú haces la voluntad de Dios, a pesar de que te cueste, a pesar de que no haya un panorama alentador, sino en obediencia, vas a ser recibido con alegría por tu Padre Celestial. Muchas veces, a nosotros nos cuesta obedecer. Jesús nos está diciendo algo, el Padre nos está diciendo algo, pero a nosotros nos cuesta obedecer. Pero cuando damos el paso, ¿qué pasa? Sí, seremos recibidos con alegría. Pasamos al verso 27, y dice,
Cuando estaban por cumplirse los 7 días de la promesa, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y enseguida alborotaron a la gente. Cuando vieron a Pablo, se armó el lío. Y en el 28 dice, y gritaron: israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes anda hablando en contra de nuestro país, en contra de la ley de Moisés y en contra de este templo. No respeta ni este lugar santo. Seguimos en el 30. Toda la gente de la ciudad se alborotó y pronto se reunió una gran multitud. Agarraron a Pablo y lo sacaron del templo y de inmediato cerraron las puertas. Lo sacaron del templo y cerraron las puertas. Y dice el 31, cuando estaban a punto de matarlo, no te asustes que todavía no te voy a matar. Cuando estaban a punto de matar a Pablo, el jefe del batallón de soldados romanos se enteró que la gente estaba alborotada. Cuando estaban a punto de matarlo, el jefe de los soldados se dio cuenta, se enteró. Eso no es normal, pero se enteró. Se enteró que la gente estaba alborotada. ¿Y qué hizo? Tomó entonces a un grupo de soldados y oficiales y se fue al lugar donde estaba Pablo. El jefe arrestó a Pablo y ordenó que le pusieran cadenas. Luego le preguntó a la gente: ¿quién es este hombre y qué ha hecho? Ojo. Le pusieron cadenas. ¿Qué dijo el profeta Agabo tiempo antes con el cinturón? Que lo iban a apresar. Lo apresaron. Le pusieron cadenas. Cumplimiento de profecías. Pablo lo sabía porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Pero así tal cual como dijo el profeta, así tal cual se dio. Es lo hermoso de la palabra de Dios. Y seguimos en el verso 35. A ver. Dice que cuando llegaron a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar a Pablo alzado, pues la gente estaba furiosa y gritaba que muera. No lo puedo alzar porque a pesar de que está flaco, pues me cuesta un poquito, pero la gente lo quería era muerto. La gente no lo quería apresar, lo querían matar. ¿Qué había hecho Pablo tan grave? ¿Qué era lo que él había hecho? ¿Cuál era el gran pecado de Pablo? Predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Quédate ahí, no te preocupes. La gente estaba furiosa y gritaba que muera, que muera. Vamos al 37, cuando dice, verso 37, los soldados ya iban a meter a Pablo en la cárcel cuando él le preguntó al jefe: ¿podría hablar con usted un momento? Pablo le preguntó al jefe: ¿puedo hablar con usted un momento? El jefe, muy extrañado, le dijo: no sabía que tú hablaras griego. Hace algún tiempo, un egipcio inició una rebelión contra el gobierno de Roma y se fue al desierto con 4,000 guerrilleros. Yo pensé que ese eras tú.
al tipo lo confundieron con el jefe de 4,000 guerrilleros que iba a iniciar una rebelión contra Roma. El tribuno romano, el jefe de los soldados, pensaba que era un tipo peligroso. ¿Ustedes le ven cara peligroso? No. Pero era tanto el alboroto, tanto el deseo que había de matar a Pablo, que él pensó que era un tipo peligroso. Pero Pablo contestó: no, señor, yo soy judío, nací en Tarso, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia. Al hombre le llegó la hora de sacar su ciudadanía y decir: yo no soy aquel egipcio, te estoy hablando en griego. Los egipcios hablaban en árabe. Cuando él les habla en griego, el romano queda sorprendido, pero ya le había llegado la hora a Pablo de sacar sus charreteras, de sacar quién era él, porque Pablo no era un ciudadano normal, era un ciudadano romano. Vamos entonces a Hechos 22, el verso 24, y dice: el jefe de los soldados ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y que lo golpearan. Quería saber por qué la gente gritaba tanto en contra suya, pero cuando los soldados lo ataron para pegarle, Pablo le preguntó al capitán de los soldados. El hombre vino y preguntó, porque lo iban a cascar. El hombre vino y preguntó: ¿tienen ustedes permiso para golpear a un ciudadano romano sin saber siquiera que es culpable o inocente? La cosa se puso fea. El ciudadano romano tiene muchos derechos en esa época. El ciudadano romano no podía ser azotado. El ciudadano romano no podía ser atado con cadenas. El ciudadano romano no podía morir en cruz. Tenía ventajas debido a ser ciudadano romano. Incluso los nacidos en Tarso no tenían que pagar impuestos. Entonces a Pablo le tocó sacar quién era. Le tocó apelar a su ciudadanía, porque la cosa estaba poniéndose fea. El capitán, en el 26, dice: el capitán fue y le contó esto al jefe de los soldados. Le dijo: ¿qué va a hacer usted? Este hombre es un ciudadano romano. Quizás el jefe de los soldados no se creyó el cuento. Él dijo: no, ¿este man qué va a hacer? Y dijo: yo mismo lo voy a entrevistar. Y vemos en el 27 que el jefe fue a ver a Pablo y le preguntó: ¿de verdad eres ciudadano romano? Pablo le contesta: así es, contestó Pablo. En el 28 dice: el jefe le dijo: oye, pero yo compré el derecho de ser ciudadano romano y me costó muchísimo dinero. Pablo dice: yo no lo compré. Le contestó Pablo: yo nací en ciudad romana y por eso soy ciudadano romano. Pablo tenía ciudadanía romana por su nacimiento y él sabía cómo usarla. Vamos entonces al verso 29, cuando dice: los que iban a golpear a Pablo para que hablara, se apartaron de él,
el jefe de los soldados también tuvo mucho miedo, porque había ordenado sujetar con cadenas a un ciudadano romano. Esto pasa bastante hoy en día. El jefe de los soldados, un tipo con tremenda autoridad entre los romanos, tuvo miedo porque había mandado a sujetar a un ciudadano romano. Y esa era una ley que se llamaba la ley Valeria, que contravenir esa ley de meterse con un ciudadano romano era grave y podía ser castigado. Entonces tuvo gran temor. Pero entonces vamos a ver más adelante cómo el tipo, el jefe de los soldados, se trata de salir por la tangente. Y en Hechos 23, 25 dice: además el jefe envió una carta con los soldados, la cual decía: de Claudio Lisias, o sea, el jefe de los romanos, para el excelentísimo gobernador Félix. Él envió a Pablo y envió una carta diciendo: los líderes judíos arrestaron a este hombre y querían matarle. Pero yo, el jefe de los soldados, cuando supe que él era un ciudadano romano, fui con mis soldados y lo rescaté. Pues yo y le quité enseguida. En vez de apresarlo, él lo que hizo fue que lo rescató. Fui con mis soldados y lo rescaté. Luego lo llevé ante la Junta Suprema de los judíos, aquellos que lo habían acusado, para saber de qué lo acusaban. Así supe que lo acusaban de cuestiones que tienen que ver con la ley de ellos, o sea, con las cuestiones de la religión, en otro idioma. Pero yo no creo que haya razón para matarlo o tenerlo en la cárcel. Tipo, bueno, yo no creo que haya razón para tenerlo en la cárcel. Entonces, fíjense ustedes cómo él se pone pilas porque lo había mandado a apresar, porque había contravenido la ley, pero él trata de salirse del problema. Entonces, más adelante, vemos cómo fue que encarcelaron a Pablo. Todo este viaje de Pablo hacia Jerusalén era porque él tenía que ser encarcelado, porque así se le había sido profetizado. Y vamos a ver cómo fue que este muchacho pasó la cárcel. En Hechos 24, versículo 23, dice: luego Félix, aquel gobernador que recibió la carta del jefe de los soldados, le ordenó al capitán de los soldados que mantuviera preso a Pablo, pero que lo dejara hacer algunas cosas. ¿Cómo es que tú lo vas a meter preso pero lo dejas hacer algunas cosas? Algunas cosas puede ser que salga, que venga, que todo eso. Lo dejara hacer algunas cosas. Además, dio permiso para que Pablo recibiera a sus amigos y que lo atendieran, le curaran las manitos y todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cárcel como le tocó a Pablo? Pues así cualquiera. En Hechos 28, el versículo 16, dice: al llegar a la ciudad, las autoridades permitieron que Pablo viviera aparte y no en la cárcel. Solo dejaron a un soldado para que lo vigilara. La cárcel representa los problemas, todas esas cosas que a nosotros nos toca vivir. Pero Pablo, con su ciudadanía romana, pasó por todo eso de una manera suave, atenuada, pudiendo, digamos que sacar pecho, porque no la pasó como un judío normal,
la pasó como un judío con beneficios. Esa es las ventajas de la ciudadanía romana. Hoy, en esta noche, y casualmente hablaba con mi hermano Alfonso, la palabra nos vuelve a Hechos 20:24 a ¿estás predicando? ¿Qué era lo que hacía Pablo? ¿Por qué Pablo se metió en tanto lío? Por predicar la palabra de Dios. ¿Estás predicando? ¿Será que en esta iglesia los miércoles no cabe más gente? ¿Será que tú no tienes un amigo, una persona a la cual tú influencies, a la que puedas predicarle del evangelio? ¿Será que nos da temor, hermano Alfonso? En los pequeños grupos de evangelismo en los que se le enseña a predicar a los demás, el común denominador es el miedo a predicar. Tenemos miedo a predicar. Y en la clase de Alfonso de evangelismo no pasan de 3 o 4 personas, cuando aquí hay más de 1500 asistentes. ¿Estamos predicando? ¿Estamos cumpliendo con la gran comisión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:15? Segundo punto, después de predicar, amar a Dios. Pablo amaba a Dios sobre todas las cosas. Le dijeron que vas para la cárcel, me importa. Le dijeron que lo van a golpear, me importa. Voy para allá, ¿por qué? Porque amo a Dios. ¿Será que tú de verdad amas a Dios? ¿Será que le das a Él la importancia que Él se merece? La verdad, el grupo de los miércoles que está aquí es un grupo de personas que ama a Dios, porque hacen un sacrificio los miércoles para venir a escuchar la palabra de Dios, y eso tiene sus bendiciones. Y el tercer punto que quiero hablarte hoy es la obediencia. La obediencia. En Hechos 21:14 dice: hicimos todo lo posible para que el tipo de Pablo no se fuera para Jerusalén. Se lo dijimos, se lo dijo la iglesia, no vayas para allá. Hicimos todo lo posible para evitar que Pablo fuera a Jerusalén, pero él no quiso escucharnos. Así que dijimos, después de ver que el tipo no hizo caso, ¿qué dijeron? Señor Jesús, enséñanos a hacer lo que nos ordenas. Cuando ellos vieron la obediencia de Pablo, dijeron, mejor enséñame a hacer lo que me ordenas. Obediencia. Primero, predicamos. Segundo, amamos a Dios sobre todas las cosas. Y tercero, obediencia. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como hicieron estos hermanos aquí, usted recibe la ciudadanía del reino. Pablo tenía ciudadanía romana, pero usted tiene ciudadanía del reino. Usted tiene una ciudadanía más grande que la de Pablo. Usted tiene una ciudadanía más importante que la de Pablo. Usted no tiene necesidad de estar echando en cara las cosas, porque Dios siempre lo va a respaldar. Pero debemos predicar del evangelio, debemos amar a Dios y debemos obedecerle a Dios, para que esa ciudadanía que una vez nosotros adquirimos ahí, nos sirva, sea algo real en cada uno de ustedes. Y en esta noche, yo quiero decirte que a pesar de los problemas,
Pablo tuvo que estar en la cárcel. A pesar de los golpes, a Pablo le pegaron, casi lo matan. Cuando tú estés en los problemas, cuando tú estés en las dificultades, te va a pasar como a Pablo. Lo van a dejar que lo visiten los amigos, no te van a poder encadenar, no te van a poder subyugar más de lo normal. La enfermedad que tú tienes no va a ser la más grave, va a ser sencilla, se va a poder solucionar, tu problema va a pasar. Esas relaciones que se rompieron, que se dañaron, se van a poder restaurar, porque la ciudadanía del reino nos da a nosotros las ventajas para pasar por encima de las dificultades. Hoy es día de que reclamemos nuestra ciudadanía. Y si quieres, ven al altar y vamos a orar para reclamar nuestra ciudadanía y que nuestra ciudadanía del reino se haga una realidad, se haga algo verdadero, sea algo que nos ayude a salir de los problemas, a salir de las dificultades. Simplemente quiero orar, simplemente quiero que Dios hoy nos revele lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que cambiar. Hoy es un día de cambio, hoy es un día de decisiones, hoy es un día de nuevos comienzos, hoy es un día en que tú le puedes decir al Señor: oh Señor, quizás no he podido lograr las cosas que tú me has encomendado, y por eso muchas veces no disfruto de tu ciudadanía, no disfruto de ese poder que tú me has dado, de ese amor, de esa capacidad de pasar por encima de las cosas. Vamos a orar, vamos a orarle al Señor. Es un tiempo precioso, un tiempo donde puedes comunicarte con tu Creador de manera simple, sencilla. Para llegar a Jesús no tenemos que hacer grandes esfuerzos, no tenemos que hacer oraciones elaboradas. Es más un corazón dispuesto, es más querer entregarnos a Él. Señor Jesús, en esta noche, gracias, Padre. Oh Señor, te pongo esta congregación, oh Dios. Centro Bíblico Rodadero se acerca, oh Dios, a ti, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, a reclamar nuestra ciudadanía, Padre. A decirte, Señor, que actives esa ciudadanía en nosotros, Señor. Oh Padre, sé tú librándonos de la enfermedad, Señor. Sé tú librándonos de la opresión, Señor. De las relaciones rotas, oh Padre, entre padre e hijo, entre esposos, Señor. Sé tú moviendo, Señor, cosas sobrenaturales, cosas que no entendemos, Señor, cosas que no nos merecemos, Señor, porque tu ciudadanía, oh Dios, saca la cara por nosotros cuando nuestras fuerzas no alcanzan. Las tuyas sí pueden, Señor. La ciudadanía del reino nos ayuda a afrontar la necesidad, nos ayuda a afrontar los problemas, minimiza, Señor, los ataques del diablo, Dios. Oh Señor, en esta noche nos disponemos, Señor, a hablar de ti, Padre Santo, sin temor, oh Dios. Hermano, visualiza esa persona a la que no le has hablado de Cristo. Yo mismo he sido una persona que he tenido temor, oh Dios, y sé que mis hermanos también lo han sufrido, Padre Santo. Danos la fuerza, danos ese momento, propicia, Señor, propicia ese encuentro, Señor, para poder predicar de tu palabra.
sin temor, Señor, sin ningún tipo de vergüenza. Perdónanos, Señor, por habernos quedado callados, oh Dios, porque te hemos disgustado, Señor, muchas veces. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no te hemos amado como tú te lo mereces. Porque hemos dado el amor al dinero, porque hemos dado el amor a una pareja, porque hemos dado el amor a unos hijos, porque hemos dado el amor a cosas materiales, pero no te hemos dado el amor a ti, Señor, a lo más grande, oh Dios. Te pedimos perdón, oh Dios, que nos cambies, que nos redarguyas, Señor, de lo que hacemos mal. Oh Dios, y te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, Señor, a poder oír, Señor, tu voz y obedecerla sin rechistar, Señor, a poder hacer tu voluntad perfecta, no tu voluntad permisiva, tu voluntad perfecta, oh Dios. Así nos cueste, así nos azoten, así vayamos a la cárcel, así pasemos por problemas, tú, Señor, nos librarás, oh Dios, como libraste a Pablo. Te amamos, Señor Jesús. Reactiva en nosotros la ciudadanía del reino, Dios. Que cada uno de los que salen por esa puerta salgan con su ciudadanía celestial, oh Dios, con la ciudadanía del reino por delante. Que no, si no hay empleo, para ti sí habrá. Si no hay oportunidades, para ti sí habrá. Si no hay dinero, para ti sí habrá. Si no hay pareja, para ti sí habrá. Si no hay bebés, para ti sí habrá. En esta noche es noche de recibir milagros de Dios. Es noche de no seguir siendo igual. Es noche de cambio, noche de arrepentimiento. El arrepentimiento es arrepentirse y no volver a pecar. Danos la fortaleza para no volver a pecar, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Eres lo más grande, oh Dios. Gracias, Señor, por esta noche, por habernos traído, por haber detenido la lluvia, oh Dios. En los detalles se sabe que eres Dios, porque hoy querías que estuviéramos aquí. Gracias, Señor Jesucristo. Y nos vamos en paz, después de haber hecho lo que tú nos ordenas, de haber obedecido. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.